a media beca, ¿no? Estamos en este subprograma Entre Ingenieros, como todos los miércoles, en este escenario magnífico a través del cual podemos difundir todo lo relativo a la investigación, a la ingeniería, al emprendimiento, a la innovación, a las artes y a las humanidades. Todos aquellos temas que generan una reflexión-acción en todos nosotros y que se caracteriza justamente porque van asociados al desarrollo de nuestra formación profesional, de nuestra formación técnica y como conceptos básicos para entender cómo el mundo se va desarrollando actualmente. Esta noche tenemos un programa espectacular, hoy día 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, pero no ha sido impedimento, sino la mejor motivación para continuar con ustedes, como todos los miércoles, en este su programa Entre Ingenieros. El tema del día de hoy es economía circular a un desarrollo sostenible. Y qué mejor oportunidad para poder desarrollar este tema con un excelente profesional, un referente en este tema y una persona con excelentes competencias personales y que ha tenido la deferencia de aceptar nuestra invitación para hablar de ese tema tan actual, tan vigente y que va seguramente motivar una serie de reflexiones en todos y cada uno de nosotros que vamos a poder beber de esos saberes que va a compartir con nosotros. Me refiero al magíster ingeniero Yuri Cabrera Medina. Él es ingeniero sanitario, egresado de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene un MBA en Administración de Negocios y es un profesional autorizado por el Ministerio del Medio Ambiente como responsable técnico en empresas operadoras de residuos sólidos. Buenas noches, Yuri. Qué gusto tenerte una vez más en este programa. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, don Antonio. Gracias más bien a usted por la invitación. Y como bien conversábamos, no ha sido impedimento un feriado, sino más bien motivación para, como se dice, hacer patria y como también digo, hacer medio ambiente, pero así es. de lo bueno. Bueno, entremos y voy a hacerte una pregunta para un poco centrar la entrevista. Cuando uno escucha la palabra economía circular o lee economía circular, ¿qué debemos entender como economía circular así en primera instancia? Bueno, lo primero que se tiene que venir a la cabeza de cualquier persona, ya sea, como le dicen, una persona a pie o un ingeniero o un administrador, X profesiones, lo primero que se tiene que venir a la cabeza es cero residuos. Cero Cero basura, o como dicen también cero basura. Son términos que son, digamos, muchos sinónimos, que incluso tiene que ver mucho con la economía circular, pero es lo primero, ¿no? De que no se genere, mejor dicho, los residuos. Correcto. Y lo otro que se tiene que venir a la cabeza es la palabra consumo. Consumo. ¿No? ¿Qué cosa estoy consumiendo? ¿Qué cosa no consumo? Esas son, dentro de mi experiencia, las dos palabras más importantes que se deben venir a la cabeza. Dicen que la economía circular nace cuando termina la economía lineal, ¿no?
Y la economía circular prácticamente desdibuja el término de concepto de vida útil de un producto, sino que le da una mayor vida útil a un producto. ¿Cómo es ese tema, Yuri? Muy bien ha mencionado el tema de entender Ujú. la economía circular. Para entender la economía circular hay que entender la economía lineal, Así es. ¿no? Que es lo que ha comentado, que simplemente es eh, producir, extraer, producir, generar un producto y luego tirar, desechar y generar residuo o basura, que es el término coloquial, ¿no? Ujú. Y para entender la economía lineal o en general la economía circular, tenemos que saber qué es economía, ¿no? O si no, estaríamos quizás no hablando con una base correcta para poder desarrollar la economía circular, ¿no? Y ahí viene justo digamos, nos hacemos la pregunta todos, ¿qué es la economía? ¿No? La economía, uno busca en internet y va a haber miles de conceptos, pero uno de los conceptos más importantes para poder entender la economía circular, la economía trata de solucionar necesidades ilimitadas Ujú. con recursos limitados que tiene el planeta. Así de Excelente, simple. excelente definición, ¿no? Y también entonces tenemos que ingresar al mundo de lo que es la gestión, ¿no? Porque la economía circular estimo que está asociada a una gestión de los residuos sólidos. ¿Y cómo es ese vínculo, Yuri? Mire, y ahí definimos un poco más la parte de lo que es la economía circular, que mucho se habla de las famosas 10 Rs. Ujú. Antes conocíamos, incluso cuando estaba en la facultad de ingeniería ambiental, cuando recién estaba en el año 97 con todos los, como se dice, el ímpetu de querer salvar el mundo, ¿no? Claro. Y hablamos de las 3 Rs, ¿no? Reducir, reusar, reciclar, ¿no? Y de repente, bueno, con toda la experiencia me encuentro con 10 Rs, ¿no? ¿No? Y wow, y uno comienza a escarbar y más que todo a experimentar este tema y ha llevado pues a la parte de economía circular, donde tiene que ver con la parte de gestión que menciona. Sin embargo, como muchos dicen, ¿no? Economía circular no son las 10 R, ¿no? Sino es otro tema, ¿no? Pero aquí viene, digamos, la respuesta a su pregunta, incluso trayendo la primera pregunta en cuanto a la economía circular, en cuanto a su definición. Ya hablamos de, de generar un producto que tenga larga duración, ¿no? Ujú. Y no generar residuo. Y un ejemplo práctico, y aquí incluso usted quizás lo va a recordar, ¿se recuerda de la refrigeradora sin reza? Claro, por supuesto. ¿Ya? Mire, eh, bueno, nosotros tenemos una amistad y para mí es muy bueno ello y le comenté sobre mi padre, ¿no? Que falleció el año pasado. Pero Ujú. algo curioso sucedió ahí y que tiene que ver con la economía circular. A ver. Cuando yo me fui a visitar en sus últimas semanas, yo me encontré con este frigider Inresa. Le digo, papá, este frigider es el que yo veía cuando estaba pequeño, cuando tenía 3, 4, 5 años. Sí, me dice, ese es el mismo. ¿Que no te has comprado otro? ¿No? Y era el mismo frigider. Estamos hablando, y yo tengo 43 años, voy a cumplir 44. Y lo había comprado antes que nazca, ¿no? Entonces, y yo le digo, papá, estás haciendo economía circular sin saberlo, ¿no? ¿No? Estamos hablando de un producto de larga vida útil. Ese es uno Ujú. de los primeros conceptos de la primera R de las 10 famosas R's que te habla de la economía circular, ¿no? De larga duración de un producto, de lo que le hablan mucho el ecodiseño, ¿no? Así en Ujú. términos simples. Entonces, eh,
cuando nosotros vemos que de madrugada hombres y mujeres con su fiel amigo, un perrito, transitan por diferentes distritos de Lima, hablo de Lima, y seguramente en muchas ciudades, capitales de departamento, recogiendo cartones, botellas, para luego seguramente venderlos, generar un sustento económico para sobrevivir. Es la parte económica, y va la parte del reciclaje cuando va a los señores que compran eso y lo van a reutilizar, ¿no? Entonces ellos, hace años, sin darse cuenta, también han estado involucrados entonces en este concepto de la economía circular. ¿Es así? Sí, en realidad, digamos que es el último, casi el último eslabón Mm. de esta cadena de economía circular, que es el tema de reciclaje, ¿no? Ujú. ¿No? Que es una palabra muy comercial. Sin embargo, el reciclaje es casi una de las últimas R's dentro de estas 10 R's que hablamos de la economía circular. Es como un iceberg, ¿no? La Ya. punta del iceberg es la parte de reciclaje y lo que está debajo, que es la gran masa, están las otras R's, ¿no? Que Ujú. nace desde el diseño de un producto, desde el Ujú. mantenimiento de un producto cuando ya lo tiene la persona que lo va a consumir, ¿no? Por eso dicen de que la economía circular tiene como elemento principal al consumidor. Sí, bueno, es definitivamente todo va a recaer en el consumidor, Claro. ¿no? Eh, Así de simple, ¿no? Es algo mundial. Por eso hablamos al inicio de que entender la economía y también ya viene un tema, lo que mencionó al inicio, sobre el tema de los negocios. Ujú. Claro. ¿Cómo el consumidor está pensando, ¿no? Valga la redundancia, en consumir un producto, ¿no? Y viene aquí el emprendimiento, el innovador. ¿Cómo hago que el consumidor consuma un producto, pero que sea de larga duración, que sea atractivo, ¿no? Y contribuir con el medio ambiente haciendo negocios, ¿no? Acabas de mencionar una palabra espectacular, medio ambiente. ¿De qué manera tiene injerencia la economía circular en el medio ambiente? Porque también se habla de que la economía circular está ligado al crecimiento sostenible. Entonces, ahora que se habla, por ejemplo, de la transición energética al 2040, donde se busca generar energía eléctrica, pero con energías renovables, uno de los soportes de todo este tema de la transformación energética es justamente la economía circular, porque está ligado con el ambiente y lo que se busca es reducir justamente el calentamiento global. ¿Cómo es ese tema, Yuri, del medio ambiente con la economía circular? Mire, la economía circular tiene tres objetivos principales, ¿ya? Uno es el que acaba de mencionar, el tema de controlar el cambio climático. No Ujú. lo vamos a detener, pero sí podemos controlar. Ese es uno. Más que todo, frenar, desacelerar, ¿no? El tema de la temperatura global, que ahorita lo voy a explicar, pero ese es el primer objetivo y diría el que el principal, ¿ya? Pero ahí decantan otros dos objetivos, que es el tema del empleo digno, que es Ujú. lo que comentó, ¿no? De esas personas que están en la calle recogiendo de una manera informal incluso, Así es. ¿no? Pero la economía circular se trata de que estos empleos sean de calidad y, valga la redundancia, dignamente se ganen un ingreso, ¿no? Y el cuarto es el tema de perdón, el tercer objetivo es el tema de los negocios. Sin Ya. embargo, sin embargo, como este tema es mundial, Ujú. ¿ya? Y lo ha mencionado
muy bien en la parte del calentamiento global. Nosotros y aquí también viene el tema, ¿no? Cuando hablamos de economía circular, también tenemos que pensar justo en ese tema, en el calentamiento global, ¿no? ¿Qué está pasando cuando hacemos o no hacemos economía circular, ¿no? Y es por eso que todos los países se han unido, ¿no? Se han unido para hacer las famosas COP, ¿no? Claro. Las conferencias, ¿no? De las partes que le llaman, Ujú. o en castellano estamos hablando en el tema de la conferencia de las Naciones Unidas en el marco del cambio climático, ¿no? Y hemos tenido en toda la humanidad 26 reuniones a nivel mundial que se hace cada año, ¿no? Hemos llegado hasta la COP 26, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se habla ahí? ¿Qué se define ahí? Justo el tema del calentamiento global. Nosotros tenemos dos caminos, ¿no? Si esta aceleración de la temperatura la desaceleramos o no la desaceleramos. Así de simple. Si va a llegar de aquí al 2050, ¿no? Va a aumentar en 5 grados, los efectos son catastróficos, Así es. ¿ya? Pero si va a llegar máximo a 2 grados, ¿no? Podemos desacelerar y bajar esas consecuencias, ¿no? Y justo ahí viene lo que acaba de comentar. ¿Cómo hacemos que baje de 5 grados a 3 grados esa desaceleración? Justo con el tema del cambio de la estructura energética, ¿no? A un 18%, pero que sean reemplazadas ¿por quién? Por las energías renovables no convencionales, Así es. ¿no? Y para bajarla de 5 a 2 grados, este cambio energético ya no tiene que ser 18%, sino ya estamos hablando de un 44%, ¿no? Y para que baje a menos todavía, entra la economía circular. Qué Así de bien. simple. Y eso implica un gran trabajo, porque justamente eh, el incremento de la temperatura está generando todos los desastres que ahora vamos observando en el mundo. Inundaciones, huracanes, incendios forestales, regiones que van creciendo como desiertos, ¿no? Los glaciares ya no están existiendo, ¿no? Hay muchos lugares turísticos que acá en el Perú se caracterizaban por ello y venía, ahora ya no. Entonces, ya sin que haya llegado a 2 grados, ya el tema se va sintiendo. Imaginémonos que llegue a 3, o sea, lo que se espera es algo realmente impensado. Y en todo este tema también entran la tecnología. Estamos en estos momentos en el mundo de la industria 4.0, la 5.0 se va a iniciar en el 2030, 2040, entonces se viene la digitalización. Entonces vemos que la inteligencia artificial, el machine learning y el Python y una serie de programas y herramientas, se habla de sistemas híbridos, ¿no? Ya se sabe que en algunos países como China les han insertado un chip a las personas para optimizar su gestión en determinada tarea que puedan desarrollar. Entonces ya estamos en un sistema biológico más la inteligencia artificial. Dentro de ese concepto de la industria 4.0 y la que se viene, la 5.0, ¿cómo engarza la economía circular? ¿Se ve favorecida? ¿Contribuye? ¿Qué cambios crees tú que se van a dar en ese escenario? Bueno, ya se están dando cambios justo en este escenario de la industria 4.0, como bien lo ha definido, ¿no? Estamos hablando de la impresión 3D, ¿no? En esta industria 4.0, en el tema de la Internet de las cosas, También, ¿no? Que eso es un tema que ha revolucionado mucho, eh,
y la economía circular está enganchada mucho en esta industria 4.0 y en especial en lo que le acabo de comentar, en Internet de las Cosas. Ujú. ¿Usted se imagina que nuestro tacho de basura sea inteligente? ¿No? Claro. Entonces, a veces no lo podemos concebir, ¿no? Pero justo de eso se trata, ¿no? La industria 4.0 hace que las cosas sean inteligentes también, ¿no? Y que el Internet nos ayude a desarrollar esa inteligencia de las cosas, pero para información de nosotros. Y sin ir muy lejos, en Costa Rica, ya se tiene implementada justo este tema de los tachos inteligentes, ¿no? Con lo que le llaman el Smart City, ¿no? Ciudades inteligentes, Ah, claro, claro. ¿no? Y ahí incluyen los famosos tachos inteligentes, ¿no? ¿Y cómo es que hablamos de economía circular con estos tachos inteligentes? Porque estamos hablando de una reducción, ¿no? Una reducción del combustible de los camiones que recogen estos tachos, ¿no? Imagínense, nosotros en la casa, viene el camión todos los días, ¿no? Pero imagínense que no venga todos los días, ¿no? Uno dice, bueno, oye, se me está acumulando demasiados residuos. Pero ¿qué pasaría si un tacho te dice, oye, aquí hay una acumulación, un porcentaje de acumulación de residuos, el camión no es necesario que venga, ¿no? Que venga cuando está más lleno, ¿no? Pero para eso tiene que haber una separación de residuos también, Claro. ¿no? Que parte de nosotros. Y es ahí donde esa información se va a la famosa nube que le llaman ahora, ¿no? Esa nube donde está todo digitalizado, toda la información, y se lo traslada al camión. Y le dice, no recojas a la casa de don Antonio, ¿no? Porque ha segregado bien sus residuos y no es necesario, ¿no? Ujú. Entonces, el camión hace una ruta más corta. Y si el camión hace una ruta más corta, hay menos gasto de combustible. Hay menos unidades que tienen que hacer recorrido, hay menos mantenimiento. Entonces, estamos hablando, ¿no? De una economía circular en la R, que es reducir, ¿no? Ujú. Reducir combustible, reducir materiales, ¿no? Y contaminación también, porque Por esos supuesto. camiones son a petróleo. Exacto. Menos gases de efecto invernadero. Ujú. Así es. Digamos, desaceleramos esa temperatura. Qué bien. Eh, y la economía circular, como tú bien lo has explicado, tiene una relación directa con los residuos sólidos. Entonces la pregunta es, ¿cómo andamos en el Perú, en nuestro país, en cuanto a que las personas, la población, tiene conciencia de este concepto? ¿Tiene idea de lo que es el reciclaje, pero en otro nivel, no en el nivel informal, sino un poco más técnico y obviamente más óptimo? ¿O falta difundir desde la universidad, desde los colegios, desde las instituciones o de grupos interesados en este tema tan trascendente? ¿Cómo has apreciado y cómo aprecias ese, esa, esa condición en la cual de conocimiento que se encuentra en esta población? Mire, en realidad, bueno, nosotros nos conocemos y somos sinceros, ¿no? Y de eso se Ujú. trata, sincerar la información. Y lamentablemente la información, la estadística que hay en el país sobre este conocimiento de la economía circular y más aún el conocimiento de qué está pasando con los residuos sólidos es lamentable, Así es. es muy lamentable, ¿no? Pero de lo negativo, lo positivo, ¿no? ¿Y cuál es lo negativo? ¿No? Usted se imagina de 100 personas, ¿ya? De 100 personas, ni siquiera una persona
valoriza sus residuos en casa. Es menos de la mitad de una persona, o sea, según la estadística, ¿ya? A nivel nacional. Así de simple. Y eso lo hemos logrado en 22 años, desde que salió la primera ley de residuos sólidos, que fue en el año 2000, ¿no? Si hablamos en términos simples para que lo entiendan todos los que estamos hablando, las personas de a pie, ¿no? Y si hablamos ya de datos, digamos, a nivel nacional, ¿qué está pasando pues con la basura, ¿no? Llamémoslo términos más coloquiales, ¿no? Se está generando a nivel nacional casi 22.000 toneladas por día. ¿Qué significa eso? Que esas 22.000 toneladas representan un volumen de más de 3 estadios nacionales, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Y de ese volumen, menos del 1% estamos aprovechando. Eso es ¿Y, lo que tenemos, don Antonio. y cuánto deberíamos de aprovechar? ¿Un 20, 30%? Lo que se puede aprovechar, lo que se puede aprovechar es un aproximado de un 73%. Uf, ¿Ya? traducido en dinero, tenemos... Bueno, es un dato, digamos, que no está todavía valorizado, ¿no? Ujú, Pero sí podemos hablar incluso de los empleos que se pueden generar en la región, ¿no? claro. Aquí, cuando hablamos de la región América Latina, ¿no? Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Estamos Ujú, hablando que se pueden generar más de, según la predicción, más de 5, casi 5 billones de empleo, perdón, 5 millones de empleos que se puede generar en la región, ¿no? Y bueno, y como le decía, de lo malo, lo bueno. Si hablamos de empleos, no solamente estamos hablando de empleos dependientes, sino de los independientes que se trata de los negocios, ¿no? ujú. De la parte de innovación. Ok, no se está valorizando, es bajo el porcentaje, pero ¿qué hago con lo demás? Puedo emprender un negocio con ello. Correcto. Dentro de ese escenario que nos acabas tú de describir tan didácticamente, los ecoparques tienen una función especial dentro de esta economía circular, los ecoparques industriales. Cuando menciona, perdón, ecoparques, se refiere a, Por ejemplo, tenemos un parque industrial en Villa Salvador, ya, que mucha gente, muchas personas van porque ya tienen un prestigio en sus trabajos, pero ese parque puede convertirse en un parque en el cual se pueda aplicar estos conceptos de economía circular, igual hay en Infantas y a lo largo del país, ¿no? Como eso tiene relación, habría que capacitar a esas personas. Por ejemplo, hay ahora una, los de Villa Salvador, perdón, trabajan en madera, pero requieren que los muebles han ido innovando y ahora también tienen partes metálicas. Entonces requieren una capacitación esas personas para poder sobrevivir, ser competitivos y brindar un buen producto al cliente. Y es una fusión de madera con materiales metálicos. Entonces, igualmente me imagino que la economía circular, porque esos parques generan también residuos. Y cómo esos residuos se pueden emplear o se pueden reutilizar, porque ese es el tema de la energía circular, ¿no? Negocios diferentes, innovadores y que generen también un nuevo tipo de trabajador, unas nuevas competencias, no solamente del trabajador, sino de los
propietarios de esas empresas. Ok. Miren, a nivel mundial, ¿no? Y en especial en la región, aquí en Latinoamérica, están saliendo leyes, ¿no? En cuanto al tema de la economía circular. Y una de ellas es el tema del decreto legislativo 1278 que te da la economía circular. Y así, varias, ya, que es todo un curso, ¿ya? Que también se dicta. Sin embargo, más está funcionando lo que acabas de decir ahorita, los emprendimientos, ¿no? Y ha dicho dos tipos de materiales. Ya no hablemos de residuos, sino hablemos de recursos, ¿ya? Que es el metal y la madera, ¿no? Hay un emprendimiento, y es una amiga, ¿ya? Que hace muebles, como los que incluso se ven en su fondo de pantalla, ¿ya? Que son de metal, ¿ya? Pero que son versátiles si es que usted se quiere mudar a otro lado. Imagínense que se fuese de melamine, el mueble que tiene ahí. Ya no puedes rescatar el melamine, ¿no? Pero si lo haces de metal, con un metal hueco, ¿no? Que no pese, se recupera casi el 100% cuando haces una mudanza, por ejemplo. O para el tema del mantenimiento, es mucho más bajo. De hecho, que la inversión inicial es mayor comparado, por ejemplo, a melamine o a madera, ¿no? Dependiendo del tipo de madera también. Entonces, ya se crea un negocio bajo ese concepto. A mucha gente le interesa invertir más al inicio para que en el tiempo gastes menos, ¿no? Entonces, se crea ese tipo de negocios que se puede implementar justo en el parque industrial que menciona. Y si vamos al tema de la madera, ¿no? Aquí viene un tema muy importante y me ha adelantado ahí don Antonio, en la parte de la madera, se genera mucho acerrín, Así es. ¿ya? Y este acerrín no es un residuo, ¿ya? Es un material, es un insumo importante para hacer compost, ¿ya? Y yo formulo compost con acerrín, que es uno de mis emprendimientos que también tengo, ¿no? Pero yendo al tema parque industrial, este acerrín puede funcionar para que sea insumo de plantas de compostaje de los mercados, como el mercado de frutas, por ejemplo, ¿no? Entonces ya estamos cerrando el círculo ahí. Por eso hablamos de economía circular. Bueno, tenemos amigos que nos están escribiendo. Doctor Fernando Carrillo Venegas, muchas gracias porque siempre usted los miércoles es el asiduo asistente a estos programas. Ya lo vamos a premiar con algo especial. Gracias, doctor Fernando Carrillo. Siempre es agradable poder leer sus mensajes tan gratificantes y motivadores. También Franco Portocarrero dice, buenas noches, ingenieros. Qué gusto escucharlo nuevamente, ingeniero Yuri. Y él expresa lo siguiente. Franco Portocarrero dice, es importante que las organizaciones establezcan mesas directivas que aborden los riesgos y oportunidades financieros asociados al cambio climático. De esta manera se pueden abordar estrategias para afrontar los riesgos físicos y transitorios que puedan afectar a las unidades de negocio de las organizaciones. Dentro de estas estrategias, el establecimiento de la circularidad, incremento del rendimiento operativo, la digitalización, etc., son las que permiten llegar a la disminución del CO2 por tonelada producida de producto, gestionando las métricas y objetivos de emisiones al mismo tiempo que se aporta con la disminución de la temperatura promedio atmosférica, apuntando al cero neto y a los escenarios del 1,5 grados centígrados. Gracias, Franco, por ese comentario. ¿Alguna opinión respecto de esto, Yuri? Sí, Fernando Portocarrero,
fue uno de los alumnos brillantes de los cursos que se dictan, ¿no? En su área, don Antonio. En proyección, hay que becarlo entonces. Sí, sí, sí. Vamos a becarlo para el tema de se va a venir un nuevo curso, aparte de que va a mencionar de economía circular, sino el curso de creación de empresas, Así ¿no? es. Ujú. Entonces, en temas residuos, ¿no? Sería interesante incluirlo también a Fernando Portocarrero, porque es una persona quien contribuye. Incluso él ha hecho una tesis, que tiene que ver con la economía circular basado en la valorización llamado bioconversión, ¿no? Excelente. Que se trata de que los plásticos, que es en este caso el tecnopor, el poliestireno, es consumido, es un alimento importante para un gusano ¿Así? que se llama Tenebrio molitor. Ya. Y Fernando ha hecho una tesis de eso. Qué bien. ¿No? Habrá que un día entrevistarlo a Fernando para que nos cuente todos Por, por esos supuesto. descubrimientos. Así que, Fernando, quedo usted invitado. Las coordenadas para poder ubicarlo me las vas a brindar fuera fuera de cámaras, ¿no? Para poder contactarlo y ver que este es un tema realmente sensacional, que que la sociedad no lo está viendo como debe verlo, ni las municipalidades. Mira, pienso que debe comenzar desde el colegio, con los niños, porque si no, si una persona, un alumno universitario en estos momentos, le preguntamos, hacemos una encuesta, ¿qué es la economía circular? Seguro esa pregunta la dejan en blanco. Entonces, ya lo que puede hacer ese profesional no va a estar tan involucrado porque no conoce el tema. Y como hay un viejo adagio que dice, nadie ama lo que no conoce. Entonces, si hacemos una labor como lo están haciendo ahora con el hidrógeno verde en los colegios, ¿no? Podemos formar un grupo y comenzar a llevar y sensibilizar para que los niños, los adolescentes, ya tengan estos conceptos por lo menos básicos, y ahí está la semilla que va a sustentar este cambio tan necesario para nuestro país y para la comunidad mundial en general. Acá también José Alonso Vega, gracias José por estar con nosotros, hace una pregunta. ¿Cuántas veces se puede reciclar un producto plástico, Yuri? ¿Hay alguna estadística sobre eso? El plástico es uno de los 10 productos que existe a nivel mundial, que es el ideal en la economía circular, Se porque pueden- se no tiene recicla, idea. ¿no? Digamos, veces indefinidas, N veces, ¿no? Así como el metal, el aluminio, ¿no? Ujú. Y así también Eh, acá, Richard Chávez nos dice que el papel del kilo, papel bond blanco, está en un sol el kilo, de lo que sale en 30 céntimos, 40 céntimos, ¿no? Miren, algo muy interesante que acaba de mencionar ahí nuestro participante. El kilo de botella de plástico Sí. está mínimo 2 soles. ¿Así? Estaba un sol, no más de un sol antes de pandemia. Mínimo ahora está 2 soles. El PET, el de botella gaseosa. Así como la tenemos, así la gaseosa y listo. Ese está 2 soles el kilo. Y la tapa tiene Ahora, otro precio, ¿no? sí, es otro tipo de plástico, incluso es un poquito más, Claro. ¿no? ¿Y esto por qué ocurrió? Justo por pandemia. O sea, de lo malo, lo bueno, ¿no? Hay que aprovechar oportunidades. Quizás para otros no lo es, pero si es para algunos, se aprovecha como un negocio porque lamentablemente no había resinas vírgenes para hacer el plástico a nivel mundial. Entonces no llega a nuestro país o a otros países. Entonces, ¿quién reemplaza a esa resina? ¿Quién reemplaza a ese plástico virgen? El plástico, ¿no? De los residuos. Así de simple. Pero como hay demanda y hay poca oferta, entonces sube el precio. Así de simple. La ley de oferta y demanda. Ujú. Qué bien.
Richard Chávez también nos dice, en mi opinión, no podemos esperar que las organizaciones se establezcan. Sugiero que nosotros debemos capacitarnos y organizarnos y proponer soluciones. Tiene razón, justamente por eso estás aquí en este programa, Yuri. Y además, Claro. amigos, no se olviden, y les quiero decir, de que este 6 de julio, en el Centro de Proyección Social de la Facultad de Ingeniería Mecánica, el magíster Yuri Cabrera Medina estará dictando un supercurso. Se llama Economía Circular y Gestión de los Residuos Sólidos, previo al siguiente módulo que será la creación de empresas, toda vez que él es un profesional que está autorizado para, como responsable técnico en empresas operadoras de residuos sólidos. O sea, tienen un brillante curso y un brillante docente y un buen pedagogo porque es bastante didáctico. Va el día 6 de julio, lunes, miércoles y viernes, de 7 a 10 de la noche. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué aprenderán en ese curso? Obviamente, al final del curso tendrán ustedes las competencias necesarias para poder entender, comprender, analizar, observar, criticar y crear todos los temas concernientes a la economía circular. ¿Por qué llevar ese curso? Eso lo va a responder en estos momentos el magíster. ¿Por qué tendríamos que llevar ese curso de economía circular y gestión de los residuos sólidos, Yuri? Invítalo, por favor. Sí, gracias, don Antonio, por aperturar esa pregunta y el curso en sí, ¿no? De hecho, que nosotros como personas estamos en la responsabilidad de, de hacer algo por esa casa donde vivimos que se llama planeta, ¿no? Y en este curso vamos a entender, ¿no? Vamos a entender qué está pasando con esa casa que se llama planeta y qué, no, y qué estamos haciendo mal y bien, ¿no? Y una de las cosas buenas que sí podemos hacer es justo entrar a estos cursos, ¿no? O tener conocimiento de ello y más que eso, aplicarlo. Y en el curso se va a aprender a aplicar el tema de economía circular, ¿no? Específicamente con, uno de ellos es con el tema del compostaje, ¿no? Vamos a aprender el tema del compostaje, que es parte de la economía circular. Vamos a aprender cómo son los negocios circulares a nivel mundial y a nivel nacional, ¿no? En este tema. Entonces, eso les puedo resumir qué es lo que vamos a aprender ahí. Una pregunta, Yuri, y va para todos ustedes para que pongan sus antenas de vinilo y capten la información que va a decir Yuri. ¿Quiénes deben o pueden participar en este curso? ¿Solamente los ingenieros, los técnicos, o es para la comunidad interesada en este tema tan actual, tan novedoso, tan útil y que tiene muchísima proyección en el futuro? Es para el público en general, don Antonio, Excelente, ¿ya? excelente. Porque aquí se trata, justo, y eso usted me ha enseñado bastante, don Antonio, que aquí se trata, en el tema de previsión social, de que se abarque a todas las personas, ¿no? Que puedan tener esa oportunidad, ¿no? De tener ese conocimiento y aplicarlo, ¿no? Definitivamente, trato de enfocar los cursos a todas, digamos, los perfiles que se tienen, ya sea de una persona que tiene una carrera X, ¿no? Ya sea una persona que es de una municipalidad, ya sea una persona que es ingeniero ambiental, ¿no? Es más, en los cursos anteriores han venido ingenieros electrónicos, administradores, mecánicos, ¿no? Y ahí estoy, ¿no? Gracias a su plataforma, don Antonio, para el público en general, ese es digamos, el perfil de los que pueden participar. Claro, es un tema tan trascendente que no hay fronteras. La única frontera somos nosotros mismos. Por eso, estimados amigos, invitamos a todos y cada uno de ustedes a que puedan, si ustedes no pueden participar por diferentes motivos, pero estos cursos son síncronos y asíncronos. ¿Qué significa?
que el ingeniero Yuri va a estar con ustedes en vivo y en directo. Por a veces motivos no pudieron ir a la clase. Al día siguiente lo pueden ver las veces que ustedes deseen porque está grabado. Esa es en pedagogía se llama una retroalimentación que fija y entramos al aprendizaje significativo. Entonces, difúndanlo. Esto es para que entren sus hijos, su familia y puedan tener las pautas para poder organizarse y crear una empresa. La crisis, siempre va a haber crisis, pero ahí está la innovación, la renovación, la reingeniería en que tenemos que estar todos para poder aprender a desaprender e ingresar a nuevos escenarios, como estos que el ingeniero Yuri, que es un apasionado de este tema y es uno de los líderes, puedan ustedes aprovecharlo y él con esa gentileza, con esa dadivosidad, con esa calidad de gente, lo va a ilustrar, lo va a acompañar, lo va, diríamos, acompañar en la creación de sus empresas, en la solución de sus inquietudes. Acá tenemos a un amigo, Juan Carlos, que dice, buenas noches, ingeniero, una consulta. ¿Existe la cantidad suficiente de rellenos sanitarios en el Perú para los residuos sólidos? Yuri. Mira, actualmente tenemos 63 rellenos sanitarios, ¿ya? ¿En Lima nada más o en el país? A nivel nacional. Poco. Que no son suficientes, claro. ¿ya? Porque si hablamos de brecha, ¿ya? Que se trata de lo que no se tiene, de lo que demanda la población, es más del 50%, un 55% que haría falta, ¿no? En cuanto a rellenos sanitarios, para que se pueda disponer. Sin embargo, la economía circular está en contra de los rellenos sanitarios, ¿ya? Claro, pero es lo que tenemos. Claro, claro. Es lo que tenemos, ¿no? Y nuestra normativa en cuanto a la parte ambiental y en residuos es muy bonita. Es buena. Lamentablemente, falta aplicarla, ¿no? Y para eso se necesita dos cosas que usted lo ha mencionado, don Antonio, que es la parte de educación, ¿no? Y la otra, que también durante la experiencia, es el tema de la fiscalización del cumplimiento de las normativas, ¿no? Entonces, y en el curso vamos a ver incluso el análisis de los rellenos sanitarios, de rellenos de seguridad, rellenos mixtos, celdas transitorias, toda una terminología interesante que hay, que se puede aplicar. Como le digo, es lo que hay. Lo que hay, apliquemos también. Claro, es un tema tan trascendente, estimados amigos, que en el mes de octubre, que va a haber un congreso de ingeniería mecánica, ¿no? Ya lo comprometí a Yuri para que toque este tema, porque es transversal a cualquier especialidad en realidad. No es solamente de ambiental, de sanitaria, no. Eso no es así. Es un concepto transversal a cualquier actividad que desarrolle una persona, al final de cuentas. Por eso la universidad y los profesionales, y en particular el Centro de Proyección Social de la Facultad de Ingeniería Mecánica, tiene ese compromiso de llevar estos conceptos hacia la comunidad nacional, porque seguramente nos están viendo en Chiclayo, en Cajamarca, en Puno, en Arequipa, en Apurímac. ¿Y quiénes son los interesados en esto? Los municipios, las comunidades organizadas. Como dice bien el magíster ingeniero Yuri Cabrera, en ese residuo sólido hay algo que no lo ven, pero que existe, que es un rédito económico para todos cuando lo comiencen a procesar. Y cuando comience esto a crecer como una bola de nieve, y recién podremos de repente tener un escenario de mayor difusión. Pero no esperemos que lleguemos a los desastres para decir, uy, ¿verdad? Debimos hacerlo. Este es el momento de tomar decisiones. Por eso este programa se ha hecho en ese pensamiento, con esa misión de poder escuchar a los que saben,
de poder dar la oportunidad que ustedes puedan ahora, luego del programa, reflexionar sobre todo lo que se ha hablado. Por eso, Yuri, una vez más, yo te reitero mi felicitación por tu empeño. Ya, que siempre tú estás abocado a esto. Entonces, este es un espacio, una vitrina para que tú puedas convocar a las personas. Y ustedes, amigos, tienen una misión esta noche, de poder difundir este curso que arrancamos el 6 de julio, para que puedan, no hay edades, o sea, no hay edades para esto. Sencillamente es el deseo de querer aprender, de querer tener mayores conocimientos para poder actuar de mejor manera, para optimizar su gestión dentro de la sociedad como personas. Yuri, entonces la economía circular, los residuos sólidos tienen una unión permanente y necesaria para el desarrollo sostenible del planeta y de la humanidad. ¿Es cierto eso? Totalmente cierto, ¿no? Y es por eso que existe la frase en inglés Water Waste 2.0, que significa los desechos 2.0, ¿no? Que el Banco Mundial, ¿no? ha, digamos, determinado en el 2016. ¿Y qué significa eso, no? 2.0, ¿no? Estamos hablando que se está generando a nivel mundial más de 2.010 millones de toneladas al año, solamente residuos municipales, ¿ok? Y que si nosotros seguimos así al 2050, vamos a llegar a 3.400 millones de toneladas. Ok, se escucha un número fuerte, ¿no? Wow, dice uno. Pero físicamente, ¿qué significaría? ¿Qué significaría de que nosotros que estamos aquí en este espacio salimos a la calle, vamos a caminar encima de la basura? Así, sí. Increíble. Una buena reflexión. Bueno, Yuri, antes de despedir el programa, un saludo y una gratitud a Remy Tanta por estar con nosotros y por tu mensaje tan lindo, tan motivador, para que el programa continúe siempre con ese entusiasmo de poder estar con personajes que saben del tema. Escuchemos a los que saben. Yuri, nuevamente te reitero mi gratitud por haber estado con nosotros 60 minutos y se han pasado rápidamente y además superando los problemas que a veces la tecnología nos pone para poner emoción, ¿no? La cereza al pastel. Tus palabras finales, Yuri, y gracias nuevamente por estar en este tu programa, su programa, Entre Ingenieros. Mire, yo diría que mis palabras finales, más que palabras finales, son acciones finales, ¿no? Y una de las acciones, ya que les voy a, antes de irnos, bueno, eso con mi fondo de pantalla para que se vea mejor, ¿ya? Y no hay nada secreto atrás. Así es. ¿Ya? Miren, este es un plátano, tiene su cáscara, finalmente lo convertimos en compost. Yo hago compost, en mi caso, Bien. ¿ya? Y lo convierto en esto. Le doy incluso a mis vecinos, se sorprenden, ¿no? Les obsequio, ¿no? Es más, incluso hago estos ladrillos ecológicos para los desechos de envolturas de galletas, de snacks, ¿no? Entonces, es más, y también vamos a ver en el curso, ven, esto acá es un bolso. Acá dice 14 botellas de PET. Se ha hecho este bolso. Son emprendimientos. Esto lo ha hecho un amigo, que incluso tenemos una alianza, que hacemos acción. Yo puedo ser un docente, puedo conocer mucho o poco, porque el real conocimiento es muy amplio. Muchos, si hablamos de ministerios, de medio ambiente, gente que incluso tiene MBAs, doctorados, etcétera, etcétera, de nada sirve si no tenemos acción. Y vamos a aprender a tener acción en los cursos que vamos a dictar en su plataforma, don Antonio.
Muchas gracias, Yuri, como siempre, sensacional. Una vez más, te reitero mi compromiso de contribuir a que tú sigas en esa tarea gigantesca de difundir todos los conceptos relativos a los residuos sólidos y también a la economía circular, en esa gestión magnífica que como profesional y docente vienes desarrollando. Amigos, ha sido un programa sensacional y no sin antes agradecer al soporte que hace posible que este programa haya llegado hacia ustedes hoy 29 de junio. A Andy Curiñaupa, a Jessy Montalvo, a Jacqueline Montalvo y a Majuel Pineda, que hacen posible que los conocimientos se difundan a lo largo y ancho de nuestro país. Muy buenas noches, muchas gracias y hasta el próximo miércoles en su programa Entre Ingenieros con otro brillante profesional y con un tema también de interés. Gracias, Yuri. Nos vemos el Nos 6 de vemos, don julio en el Antonio. curso. De todas maneras, Listo. Nos gracias. vemos Muy bien. con todos los que Muchas están gracias. detrás. Cuídense bastante. Felicidades. Gracias. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos.